Cordial saludo a autoridades administrativas, equipos interdisciplinarios y demás asistentes. El día de hoy veremos el contenido de las solicitudes de restitución internacional y regulación internacional de visitas en el marco y ejecución de tratados internacionales. Revisaremos sus generalidades y el trámite cuando Colombia es país requerido y país requirente. Hola, mi nombre es Mariana García Jiménez. Soy abogada de la Subdirección de Adopciones en el Grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos. En esta oportunidad vamos a hablar de los procesos de restitución internacional y regulación internacional de visitas, bajo los convenios de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores de 1989. En primer lugar, hablaremos de las generalidades de los procesos. Lo primero es que las convenciones aplican para la restitución internacional cuando hay una retención ilícita o un traslado ilícito. La retención ilícita es cuando un niño, niña o adolescente permanece en un país diferente al de su residencia por un tiempo superior al acordado o estipulado entre los progenitores o quienes sustentan su custodia. El traslado ilícito, por su parte, es cuando un niño, niña o adolescente es trasladado a un país diferente al de su residencia habitual con violación del derecho de custodia, es decir, sin que medie ninguna autorización o permiso para ese traslado. Ahora bien, con respecto a la regulación internacional de visitas, esta opera cuando el niño, niña o adolescente viven o residen habitualmente en un estado diferente al de la residencia de uno de sus progenitores y ese progenitor quiere regular el acceso y las visitas a ese niño, niña o adolescente. En ambos casos, las solicitudes podrán tramitarse bajo las convenciones solo para adolescentes menores de 16 años. Es decir, que si el niño, niña o adolescente ya cumplió los 16 años, no podrá tramitarse la solicitud. Las convenciones establecen un término perentorio para que se resuelva de fondo la solicitud. En el caso de la Convención de La Haya, se establece que deberá ser en menos de 6 semanas. En el caso de la Convención Interamericana, se establece que deberá resolverse en un término de 60 días. En cuanto a el trámite en Colombia, lo primero que hay que señalar es que la autoridad central para la ejecución de los convenios es la Subdirección de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cual estará encargada de velar por el efectivo cumplimiento de las mismas. En Colombia, el proceso, tanto de restitución internacional como de regulación internacional de visitas, tiene dos etapas. Administrativa a cargo de la autoridad administrativa, bien sea defensor o comisario de familia, y la judicial a cargo de el juez de familia o promiscuo de familia. Ahora bien, los trámites pueden salir o entrar hacia Colombia. En el caso en que salen de Colombia es cuando Colombia es el país requirente. En esos casos, el niño, niña o adolescente tiene su residencia habitual en Colombia y es retenido o ha sido trasladado ilícitamente a otro país parte del convenio. En ese caso, las solicitudes se deberán presentar a través del formulario online o excepcionalmente podrán hacerse en físico a través del Centro Zonal Regional o Dirección de Servicios de Atención al Ciudadano del ICBF. Esa solicitud entrará a un primer filtro en la Subdirección de Adopciones, que es la autoridad central para la ejecución de los convenios, en donde nos aseguraremos que las solicitudes estén completas y cumplan con los presupuestos mínimos establecidos por las convenciones. Una vez las solicitudes hayan pasado esta revisión, la Subdirección de Adopciones remitirá a la autoridad central homóloga en el país donde se encuentra el niño, niña o adolescente. El procedimiento se llevará a cabo en ese país de acuerdo a la normatividad que fue establecida para dicho trámite. La Autoridad Central Colombiana dará seguimiento a lo largo de todo el proceso hasta tanto no haya una decisión de fondo, bien sea
ordenando o negando el retorno en el caso de la restitución internacional o estableciendo el régimen internacional de visitas. Por el otro lado, cuando el niño o niña adolescente tiene su residencia habitual en otro país y es trasladado o es retenido ilícitamente en Colombia, o ese niño o niña adolescente reside en Colombia y se quiere regular un régimen de visitas, entonces Colombia será país requerido. En ese caso, las solicitudes se reciben en la subdirección de adopciones por parte de las autoridades centrales del país requirente. Esta subdirección analizará que se cumplan los requisitos y presupuestos de los convenios. Y, si es así, se remitirá a la regional correspondiente. La competencia de la regional se determina de acuerdo al lugar donde resida el niño o niña adolescente. La regional establecerá la competencia y enviará al defensor de familia o comisario de familia competente, quien deberá abocar conocimiento y dictar las medidas pertinentes, entre las cuales se encuentra el impedimento de salida del país en los casos de restitución internacional para evitar un segundo traslado. Por su parte, la autoridad administrativa debe realizar una primera diligencia de persuasión a retorno voluntario o diligencia para intentar el cumplimiento voluntario del régimen de visitas. Si esta diligencia es exitosa y se logra un acuerdo, se deberá levantar un acta con los detalles del mismo. Y si es un caso de restitución internacional en la que debe ocurrir un retorno, se hará seguimiento hasta la ocurrencia del mismo y entonces se cerrará el caso. Si es un caso de regulación internacional de visitas, se cerrará tan pronto se llegue al acuerdo y el mismo esté firmado por ambos, tanto el solicitor, su solicitante, como el progenitor que vive en Colombia. En ambos casos, el cierre estará a cargo del Grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos. Ahora bien, si no se llega a un acuerdo o no se aceptan las propuestas de visitas, la autoridad administrativa deberá redactar y presentar el informe de demanda ante el juez competente. En ese informe de demanda deberá, además de incluir toda la información que considere relevante, la solicitud de designación de una defensa para el solicitante en virtud de las obligaciones que contrajo el Estado colombiano para asegurar la representación legal de los solicitantes que se encuentran en otros países. En este caso, el juez de familia o promiscuo de familia le dará un trámite de proceso verbal sumario de doble instancia a las solicitudes de restitución internacional o regulación internacional de visitas. En ese caso, el juez notificará a las partes la admisión del informe y también notificará al defensor de familia, quien será el encargado de informar a la autoridad central y mantenerla informada durante todo el proceso. Una vez el juez decide sobre la solicitud, esta deberá ser informada a la autoridad central y podrá ser apelada. Si no es apelada, se acabará el proceso. Si se ordenó el retorno, se hará un seguimiento hasta ese momento y si se negó el retorno, se procederá al cierre del caso, al igual que si es un caso de regulación internacional de visitas. Si la sentencia es apelada, se hará seguimiento hasta que se resuelva la apelación y, al igual que en el mencionado anteriormente, si se ordena el retorno, se hará seguimiento hasta tanto ese niño o niña adolescente no regrese a su país de residencia habitual y si se niega el retorno se procederá al cierre del caso. La autoridad administrativa tiene un rol muy importante tanto en la etapa administrativa como también en la etapa judicial. Por eso es importante resaltar estas 6 funciones de la autoridad administrativa durante esa segunda etapa. Primero, la de solicitar a los despachos una pronta definición de los procesos. Esto en virtud del principio de celeridad, que es importantísimo para la aplicación de ambas convenciones.
En segundo lugar, la de representar al niño, niña o adolescente en las audiencias de conciliación, garantizando que se respeten sus derechos dentro del proceso. En tercer lugar, mantener permanentemente informada a la autoridad central de todas las actuaciones que se surtan en el proceso. Igualmente, deberá coadyuvar las solicitudes o peticiones de los solicitantes, sobre todo de aquellos que se encuentran en país extranjero, presentar objeciones a las pruebas decretadas cuando las mismas no son pertinentes o conducentes o no son acordes con el objeto de convenio, teniendo en cuenta que las convenciones establecen razones taxativas para que se niegue el retorno, a las cuales haré alusión en un momento. Y finalmente, la autoridad administrativa deberá intervenir a favor del niño, niña, adolescente para lograr un acuerdo voluntario que favorezca sus intereses. Hay tres aspectos importantes a resaltar sobre estos procesos. El primero es que está prohibido explícitamente por la Convención que se decida sobre la custodia del niño, niña o adolescente en el país que fue requerido. Es decir, que ni el defensor o comisario de familia ni el juez podrán tomar una decisión o adjudicar la custodia. Si hay un proceso que ya cursa su trámite, este debe suspenderse hasta tanto no se haya expedido la sentencia de restitución. Por otra parte, si la autoridad administrativa, dentro de las diligencias en fase administrativa, encuentra razones para abrir un procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, puede hacerlo y está en el deber de hacerlo, pero sin interrumpir el trámite de la restitución internacional. Y finalmente, el cierre de las solicitudes siempre debe estar en cabeza del Grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos. Con respecto a las excepciones para ordenar el retorno establecidas por las convenciones, debe tenerse en cuenta que estas establecen que siempre debe ordenarse el retorno, a no ser que se demuestre una de las siguientes. Primero, que el solicitante no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido, o que había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención. Si el país es miembro de ambas convenciones, estará en la capacidad de decidir bajo cuál quiere hacer la solicitud. Sin embargo, en Colombia, ambas convenciones tienen el mismo procedimiento. Para cualquier información adicional, pueden contactarnos a través del correo electrónico de la subdirectora de adopciones, Andrea León López, o al correo electrónico de los profesionales del Grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos. Esperamos haya sido útil la información y recuerden que para estas solicitudes aplica únicamente cuando los niños, niñas o adolescentes